Eh, Bienvenidos todos y todas a este Charlemos, en el que vamos a hablar de retroceso democrático en México. Nuestros invitados son Azula Aguiar Aguilar, que es profesora de ciencia política en el IETSO y autora de un nuevo Journal of Democracy que se titula Legal Culture, Sociopolitical Origins and Professional Careers of Judges in México, coautoreado con Rodrigo Castro Cornejo y Alejandro Monsiváis. Em, También tenemos a Julio Ríos Figueroa, profesor asociado del Departamento de Derecho de la ITAM en México también, y autor de un nuevo artículo titulado Constitutional Courts as Mediators, Armed Conflicts, Civil Military Relations and the Rule of Law. Ese es su libro, ¿cierto, Julio? Ese es el libro, sí. Sí. El artículo que nos pasó para este Charlemos em, es un artículo que discute la evolución de las Cortes durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Tocan temas importantes preguntas importantes sobre por qué las Cortes, bajo qué condiciones las Cortes resisten y bajo qué condiciones las Cortes no resisten la cooptación por parte del gobierno. Los moderadores de hoy somos Raúl Sánchez Uribarri de la Trump University y yo desde la Universidad de Notre Dame. Em, Creo que, no sé si quieres que arranque yo, Raúl, o quieres que arrancar tú. No, muchísimas gracias, Laura. Saludos a todos. Y sí, adelante. Tenemos una muy buena conversación que estamos por desarrollar y estamos, por supuesto, muy contentos y muy emocionados de tener a Azul y a Julio con nosotros. Gracias una vez más, Laura, y bueno, adelante. Ok, entonces, yo quisiera arrancar como con una figura, con una pintura más amplia del proceso de erosión democrática en México. Entonces, creo que voy a arrancar con Azul, que tiene como este artículo tan interesante de erosión democrática en México, que además contradice un artículo que apareció en el Journal of Democracy el año pasado también, que nos daba unas seguridades más amplias de que no era tan grave. Entonces, quería preguntarle, ¿cómo es el estado, cómo ha sido el proceso de erosión democrática en México? Eh, pero pensando también un poco como en los signos o indicadores que sugieren que ha existido esta erosión democrática y cómo se parece o se diferencia este proceso de erosión democrática con otros procesos que a ti se te puedan ocurrir. Sí, muchas gracias Laura, muchas gracias Raúl y muchas gracias también a Javier y a los demás organizadores de este Charlemos. Estoy muy contenta de estar aquí con Julio también para poder discutir las diferentes perspectivas sobre el proceso de transición o de cambio político en México. En este artículo que es el más bien que se titula Mexico at the Gates of Authoritarianism, es un artículo que recientemente publicamos mis colegas y yo, em, mi- Rodrigo Cornejo y Alejandro Monsiváis, un poco para exactamente entender el proceso en el que estamos, ¿no? Y también, pues, tratar de compartir con una audiencia internacional lo que está pasando en México, sobre todo, como dices, cuando había como ciertas publicaciones que hablaban de un proceso pues que no era ni que tuviéramos, no era peligroso y que no teníamos que por qué como sonar las campanas y las alarmas de que México estaba en un proceso de autocratización o de erosión democrática, ¿no? Entonces, un poco también para contrarrestar esa narrativa, lo que hacemos en este artículo es estudiar tres procesos que se dieron a lo largo del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Entonces, nos centramos en esta idea de que, pues, empezamos con esta idea de que AMLO, pues, sí tenía una agenda, pues, media autoritaria, ¿no? En la que buscaba con una estrategia populista, con una estrategia de apelar al pueblo, con una estrategia de crear bienestar para el pueblo, pues romper o descarrilar varias instituciones de la democracia como el Instituto Nacional Electoral, como el Instituto Nacional de Transparencia o como la Suprema Corte, ¿no? Entonces, bueno, lo que hacemos en este artículo es un poco enseñar este proceso de mostrar cómo es que Andrés Manuel, desde el inicio de su gobierno, no solo ataca de manera retórica a estas instituciones,
con el objetivo de capturarlas, sino también va construyendo una agenda institucional que permite al final de su gobierno, pues, capturar una muy importante, que es el Poder Judicial, ¿no? El Poder Judicial Federal, que, bueno, hasta ahora en nuestro proceso de transición ha sido la única institución que, digamos, ha servido como un contrapeso efectivo del Poder Ejecutivo. Es decir, ¿por qué? Porque hay otras instituciones del sistema de justicia que son importantes, como ustedes saben, la Fiscalía General de la República o las fiscalías o los ministerios públicos, que son importantes también para un proceso de desarrollo del Estado de Derecho y que en México, pues a diferencia de otros países en América Latina, como en Brasil, como en Chile, en donde sí hubo una transformación radical del sistema de procuración de justicia, en México no hubo, ¿no? Permaneció dependiente del Poder Ejecutivo. Y este lo ha podido usar de manera estratégica para perseguir políticos. Entonces, en este artículo lo que hacemos es señalar este proceso de erosión también en el Poder Judicial. Y nos centramos ahí en varios tipos de ataques. Esos ataques retóricos, como ustedes saben, Andrés Manuel, igual que Chávez, igual que otros autócratas o populistas en América Latina, desarrolló una forma de comunicación a través de un contacto directo con el pueblo, ¿no? A través de sus mañaneras. Entonces, analizamos las mañaneras para entender el tipo de ataques que se dan a las instituciones y lo que vemos es que desde el inicio de su gobierno pues hay una disputa con el Poder Judicial por los salarios en un principio, por el trabajo que hacen, por las decisiones que toman y finalmente por cómo son elegidos, ¿no? Cómo llegan a la Corte. Entonces, esto le ayuda un poco también a preparar el momento para la presentación de una reforma constitucional que desmantela al Poder Judicial, ¿sí? Y que es apoyado ampliamente por su sucesora, ¿no? Porque esta es otra de las cosas que se ha dicho. Muchas de las cosas que circularon durante los primeros meses de Sheinbaum fue que Sheinbaum era una demócrata, que Sheinbaum iba a detener ese proceso de erosión, que Sheinbaum no era una populista. Y bueno, lo que hemos visto es que ha abrazado con toda su fuerza este tipo de reformas, ¿no? El desmantelamiento del Instituto Nacional de Transparencia, ella estuvo en el momento en el que Andrés Manuel promulga la reforma constitucional. Entonces, bueno, este artículo trata de mostrar un poco esto y me voy a parar acá porque creo que ya hablé demasiado y es una charla, ¿no? Vamos con otras preguntas también para seguir en el diálogo. Gracias. Raúl, No te escuchamos. Muchísimas gracias, Azul. Y por supuesto, charlemos, como te das cuenta, depende justamente del entusiasmo. Así que no te preocupes si estás hablando así. Eso es justamente lo que nosotros buscamos aquí, una conversación entusiasta. Y hablando justamente del entusiasmo, ¿no? Eh, Como te puedes imaginar, para muchos venezolanos, el vivir los procesos de erosión democrática a distancia representa algo así como déjà vu, ¿no? O sea, cada vez que nosotros vemos que hay signos o algo por el estilo, bueno, el proceso venezolano arrancó en el año 98, ¿no? O sea, es bastante largo. Pero una de las conversaciones que hemos tenido en Venezuela es hasta qué punto verdaderamente arrancó en el 98, es decir, hasta qué punto la erosión democrática tiene bases, sustentos, pilares en lo que venía pasando del deterioro del sistema democrático que teníamos, ¿no? Gran parte de la discusión de los historiadores políticos en Venezuela se centra en esa pregunta. Entonces, en el contexto de México, sí, a veces es difícil avisorar los procesos de erosión democrática, ¿no? Hay una cierta resistencia a creer que está ocurriendo. Esos signos que luego se hicieron más evidentes en la época de AMLO, ya estaban allí, surgieron, pudieron ser percibidos, hubo voces que de alguna forma dijeron, epa, está pasando esto, y no se escucharon. ¿Qué proceso hubo en esa época que pudiera ayudar a explicar lo que vino después? Bueno, ahí si quieren entro también un poquito porque es muy interesante esta pregunta. Los procesos de erosión democrática no son claros y uno no puede identificar signos porque luego lo acusan de estar llamando al lobo cuando en realidad no viene ningún lobo, ¿no? Sin embargo, lo que sí podemos ver con el proceso de erosión en México, pues son cambios muy específicos, ¿no? Cambios institucionales.
que bueno, pueden tener muchas explicaciones. No estamos diciendo que el Poder Judicial funcionara de manera perfecta, de que no hubiera nepotismo aquí. Por ejemplo, Julio tiene un estudio muy importante con relación a esto, ¿no? El Poder Judicial tenía sus problemas. Sin embargo, la retórica que se utiliza en estos procesos de erosión va dirigida a instituciones que son incómodas, no van dirigida a instituciones que estrictamente no funcionan, porque si uno hace una comparación entre el funcionamiento de la Fiscalía General de la República y el Poder Judicial Federal, no hay comparación, ¿no? El nivel de profesionalismo por una parte, independencia por otro, del Poder Judicial es mucho más alto, del Poder Judicial Federal es mucho más alto que el de la Fiscalía. Sin embargo, el incómodo era el Poder Judicial, ¿sí? Y es por eso que yo creo que son muy estratégicos los cambios que se proponen para desmantelar esas instituciones que pueden ser usadas de las dos formas, ¿no? Una institución que es ineficiente, que no funciona y que quieres cambiar para democratizar la justicia, pero también es una institución que al mismo tiempo te está poniendo límites, contrapesos, está diciendo que Claro. no, que lo que estás haciendo es inconstitucional, ¿no? Entonces es el momento en el cuando la erosión empieza a transitar quizá hacia un proceso de autocratización. Cambias la institución diciendo que pues no está haciendo su chamba como la tiene que hacer y ahora que la reforme sí la va a hacer. Lo que es una mentira absoluta porque el problema no está únicamente en el Poder Judicial cuando hablamos de sistema de justicia, especialmente en México. Cuando hablamos de sistema de justicia, el problema no estaba en el Poder Judicial Federal, ¿no? En términos de acceso. Interesantísimo. Se ataca lo que funciona. ¿No? Súper interesante. Déjame comentar una cosa, Raúl, que me pareció muy, Adelante, muy Julio. interesante de la pregunta y que tiene que ver con lo que decía Azul al inicio, ¿no? Que es muy interesante que cuando López Obrador ganó en el 2018, él por primera vez en democracia ganó con una votación mayor al 50%. Había mucha gente, había mucho descontento con el funcionamiento de la democracia en México. Y los presidentes ganaban con 35%, tanto los del PRI como los del PAN, Los y recuerdo, así es. ningún partido ganaba mayorías en el Congreso. Y, digamos, el funcionamiento de nuestra democracia, como decía Azul, traía arrastrando muchos pendientes institucionales, sociales. López Obrador no es un outsider típico, porque es un personaje que había estado en la política mexicana, era un viejo priista que se había salido del PRI para fundar el PRD o cofundar el Partido de la Revolución Democrática, una escisión del PRI. Después se salió del PRD y fundó un nuevo partido recién en 2014. Cuando gana en 2018, te digo, gana con esta aprobación bastante mayor que la de los políticos anteriores, con votantes del norte de la República, del centro y del sur, de clases medias, bajas, medias altas. O sea, realmente una coalición importante en torno a la victoria de López Obrador y su recién creado partido Morena. Lo que pasó fue que apenas ganó, cambió su retórica por una muy como lo que dice Azul en este artículo que es muy bueno, ¿no? En el de Azul y Rodrigo y Alejandro. O sea, cambió la retórica López Obrador en lugar de ser incluyente, como parecía que lo demandaba la coalición que lo votó a él y a Morena, empezó a distinguir entre la élite corrupta, Mm. neoliberal y el pueblo, o sea, pero muy al inicio de su gobierno. Y tuvimos 6 años de esa retórica en la que, digamos, al final lograron volver a ganar Morena y la actual presidenta Claudia Sheinbaum, igual con una votación muy amplia, pero ya no tan diversa, ¿no? O sea, ahora sí ya con una distinción que ellos hacen entre lo que consideran legítimo y no legítimo. Yo me voy a colgar, voy a aprovechar que Julio abrió la puerta porque quiero hacer una Adelante. pregunta que conecta un poquito lo que estamos conversando. Em,
Hace poquito vimos esta reforma al sistema judicial en México. Es una reforma masiva que busca reemplazar todo el sistema judicial. Y una de las cosas que me llamó a mí la atención es la diferencia entre la reacción frente a una reforma de ese calibre al sistema judicial y la amenaza de una reforma al Instituto Nacional Electoral, donde vimos manifestaciones, pronunciamientos y en últimas, en mayor o menor medida, el gobierno echando para atrás. Acá lo que vemos, acá hay mucho silencio y yo quisiera saber por qué. ¿Quieres ¿Quién empezar? va? ¿Tú, Azul o yo? Vas. Ok. Eh, a ver, aquí van mis primeras reacciones. Es una pregunta súper interesante, ¿no? ¿Por qué defendemos al INE? ¿Por qué no defendemos al Poder Judicial? ¿No? Y eso tiene que ver primero por la legitimidad que ha tenido el INE, ¿no? Y la legitimidad que en los poderes judiciales, no solo el de México, pero los poderes judiciales en América Latina, por ejemplo, tienen de frente al público. ¿No? Los poderes judiciales en América Latina tienen una aprobación de alrededor de un nivel de confianza alrededor del tipo 25-35%, ¿sí? De las personas que realmente confían poco o mucho en el Poder Judicial. Eso comparado con el INE, digamos, es pues, de bastante. El INE es de las instituciones mejor evaluadas por los mexicanos. Sí, tipo 80, no estoy segura, pero entre 80 y 90% seguro. Entonces, esa es una de las razones. Dos, las personas sí que conocen más al INE que al Poder Judicial. De nuevo, no solamente en México, en la mayoría de países, las personas no saben lo que hacen los jueces, a qué se dedican, sobre todo no entendemos sus sentencias, ¿verdad? Entonces, eso es una gran diferencia. Sí entendemos la comunicación que hace el INE y el trabajo que hace el INE con la sociedad. Entonces, esta es una de las formas por las cuales yo creo que pudo llegar a avanzar de manera tan radical. Dos, pues tiene que ver tres, perdón, tiene que ver con que ahora sí tienen mayoría, ¿no? Para hacer eso, para reformar la Constitución. ¿Y por qué se detuvieron en el INE? Y ahí en el artículo del Journal of Democracy, nosotros lo que decimos, bueno, se detienen en el INE porque al INE lo capturaron, que es algo que no pudieron hacer con la Corte, ¿sí? Es decir, al momento en que viene el cambio de las consejerías, muchos, no muchos, pero varios de las personas nuevas que entraron, digamos, son favorables al gobierno. Y esto hace una diferencia. Con los votos que se necesitan en la Corte y los asientos que se liberaron, que fueron más de los que se debieron originalmente liberado en estos 6 años de Andrés Manuel, no se lograba ninguna mayoría, no se lograba romper la mayoría de los 8 votos para echar abajo, ¿sí? Entonces creo que la captura parcial del INE, es decir, llenarla con leales, ha sido también una de las razones. Pero bueno, ahí dejaría estos puntos que creo que son unas potenciales pues explicaciones. Yo añadiría a esto que dice Azul, que estoy de acuerdo con ella. El INE es una institución muy peculiar en México porque muchos participamos como ciudadanos directamente colaborando en elecciones. O sea, cada elección en México, el INE recluta 5 millones de personas. O sea, porque tiene que es los que contamos los votos, los partidos, los que organizan la casilla, somos ciudadanos. A mí me tocó en estos últimos 25 años 2 veces. Y de esos 5 millones, eleccionan dos, digo, seleccionan uno punto y tantos, ¿no? Y entonces la gente conoce la institución y la salió a defender. Al Poder Judicial, como dice Azul, hay mucha confusión entre la Suprema Corte, el Poder Judicial Federal, el Poder Judicial Local, el Ministerio Público, incluso los policías a veces lo toman como parte del el sistema de justicia, ¿no? Entonces, eh, y ahora, por otro lado, sí salieron a defender al Poder Judicial muchas personas y sobre todo los jueces. O sea, hubo una huelga importante de los jueces y de los funcionarios judiciales que duró como 2 meses y fue una huelga en la que no estaban defendiendo solamente sus salarios, sino que estaban defendiendo la integridad del Poder Judicial, la autonomía, el valor del conocimiento de las leyes, etcétera, ¿no? Entonces, eh,
claro que no bastó, no fue suficiente. Al final, el triunfo mayoritario de Morena en el 2024 y, digamos, la obtención con triquiñuelas de las supermayorías legislativas fue lo que permitió esta gran reforma judicial en septiembre, antes de que la presidenta Claudia Sheinbaum tomara posesión, una reforma que en esencia, pues es una captura del Poder Judicial, ¿no? O sea, la Sí. elección por voto popular de todos los jueces del país, punto, federales y locales. Sí, quiero agregar ahí algo también que creo que es importante. Eh, el INE, digamos, y que hay que también como poner en el contexto. El INE no es defendido únicamente por la sociedad civil, ¿no? El INE es también defendido por los partidos y por la Suprema Corte. O sea, al final de cuentas fue la Suprema Corte quien echó abajo el Plan B, que era una reforma electoral para desmantelar el servicio profesional de carrera al interior del INE. Entonces, el INE lo defendió la Suprema Corte. Sin embargo, en el momento en el que a la Suprema Corte le toca defender pues a los propios jueces y echar abajo esa reforma judicial, no lo hace, ¿no? No lo hace porque, como ya bien señalaba Julio, bueno, se configuraron ciertas condiciones de presión, pero también de influencias políticas, tanto en el Senado como en la misma Suprema Corte, y al final, pues se quedaron cortos un voto para poder darle una nueva reinterpretación a lo que podía haber echado abajo la reforma judicial, ¿sí? Entonces, eso creo que también es muy importante. La Suprema Corte en México, desafortunadamente, ya lo han mostrado al menos 2 veces, no estaba a la altura, ¿no? Consistentemente organizada, digamos, como colectivo para poder detener este proceso que significa, pues, básicamente el cambio de régimen, ¿no? Si no tienes un poder que te pone un límite, entonces, pues, puedes hacer lo que quieras. Y ese también es un problema, creo. Azul, si me permiten una pregunta, pues eso de nuevo, muy interesante. Estamos hablando, claro, de la dinámica la, la política a nivel micro también, ¿no? De la resistencia, y de dónde surge la resistencia y cómo se articula. ¿Por qué finalmente no se construyó esa mayoría que pudo haber defendido a la Corte Suprema, ¿no? Y hablando de la resistencia, Julio, que de verdad que es un tema que, como bien sabemos, cada vez está tomando más importancia, cobrando más relevancia en política comparada, ¿no? El rol de las cortes para resistir procesos de erosión democrática y sobre todo de captura de los tribunales. A mí me resulta muy interesante cuál fue la reacción, preguntar cuál fue la reacción a nivel, por ejemplo, de los propios, no solamente de los magistrados y los jueces, sino además de toda la constelación de actores del Poder Judicial, sobre todo de los relatores, inclusive, bueno, como en México, como en otros países de América Latina, tienen vínculos muy estrechos también con las facultades de derecho, con otros actores. ¿Qué nos puedes decir respecto de ese proceso también, no? Mira, la reforma esta judicial de 2024 en México es una reforma, es muy, como les gusta decir a los políticos de Morena en México, es una reforma única en el mundo. Y sí, yo añadiría, y por muy buenas razones, porque en realidad nadie se ha atrevido a hacer una cosa como la que ellos hicieron, que es eh, correr a todos los jueces del país, a todos, y someterlos a un proceso de elección por voto popular. Que a mí en principio no me gusta, pero en los lugares en donde hay, como por ejemplo Bolivia, la elección popular está restringida a las altas cortes, ¿no? O en Estados Unidos a los poderes judiciales de algunos estados. En Correcto. ningún país se elige por voto popular a todos los jueces de todos los niveles en un país. Entonces, es una reforma muy agresiva y que sí despertó críticas en muchísimos sectores, no solamente de México, sino
Por ejemplo, la relatora de jueces de independencia judicial y de abogados de la ONU emitió varios comunicados diciendo, oigan, piénsenlo bien, esto quizá no es tan buena idea. Académicos en México y en otros lugares dijeron lo mismo. Los estudiantes de derecho, imagínate, están mucha gente, no sabe bien qué va a pasar. El sistema ahorita mismo está en un proyecto, en un proceso Un de experimento. cambio, en un experimento, en un proceso de cambio hacia quién sabe qué, ¿no? Y sobre todo, eh, mira, es una mala reforma y que ha sido mal implementada porque como el presidente López Obrador la quería pasar antes de que él se fuera, o sea, esta reforma la aprobaron el 15 de septiembre de 2024 con el nuevo Congreso, con el Congreso recientemente electo, pero antes de que la nueva presidenta entrara en funciones. Ella empezó en el el 1 de octubre. Entonces, es una reforma que fue hecha en la campaña política por López Obrador, que no se pensó más como una estrategia de campaña. Y de Mm. repente López Obrador la apuró para que se aprobara tal cual, sin moverle una coma, como a él le gusta decir. Y entonces es una reforma que ha generado muchos problemas de implementación. El propio partido ha violado los términos en los que planteó la reforma. Es una locura porque hay muchísimos puestos abiertos a elección popular, ¿no? Más de 800 jueces a nivel federal. Eh, la, Enorme. la preselección, porque ni siquiera es que la gente vamos a votar por jueces que hagan campaña, sino que los jueces son preseleccionados para poder entrar en la boleta por un comité en el Poder Ejecutivo, otro en el Poder Legislativo y otro en el Poder Judicial. Y obviamente los comités del Poder Ejecutivo y Legislativo pues, están controlados por Morena, ¿no? Entonces, Claro, evidentemente. vamos a elegir entre candidatos preseleccionados por el partido en el poder. Y a pesar de las advertencias, de las sugerencias, de las críticas, de este intento de declarar inconstitucional la reforma o una parte de ella, la reforma avanzó, la presidenta Claudia Sheinbaum la ha apoyado, a pesar de que ella no la apoyaba en un inicio, ¿eh? Si quieres eso lo comentamos después, pero la ha apoyado al final y pues están ahorita imprimiéndose las boletas para que votemos el 1 de junio. Imagínate. Yo tengo ahí un comentario también, porque creo que la Adelante, Azul. parte es fascinante, ¿no? ¿Cómo resiste el Poder Judicial o cómo no resistió y por qué no funcionó la resistencia? Porque de verdad que sí hubo, o sea, no es que los jueces se quedaron callados como uno esperaría de ese tipo de élite que no le gusta participar ni en movimientos, ni en política, ni en nada, ¿no? Ellos sí que se han manifestado, incluso hicieron una mañanera para contrarrestar las mentiras o la información parcial o falsa que se compartía desde el podio presidencial. Entonces, sí que hicieron cosas que ninguna otra élite judicial en otros países ha hecho de manera tan sistemática, ¿no? Irse a las calles, manifestarse, etcétera. Pero ¿por qué no funcionó? Yo creo que ahí es muy interesante ver cómo está conformada, por ejemplo, la Suprema Corte. Y la Suprema Corte, pues parcial, tiene una parte de captura con 3 asientos que vienen del régimen, ¿no? Del gobierno de Andrés Manuel. Sin embargo, no era suficiente. Sí tenían los 8 votos para poder hacerlo. Y ahí hay dos cuestiones que, pues, se han ido develando poco a poco, ¿no? La primera es una influencia política frente a uno de los ministros que votó en contra directamente desde el Ejecutivo, la presidenta se supo que habló con este ministro que sorprendentemente el día de la votación ha cambiado su voto, ¿no? Pero también una visión quizá formalista si le queremos conceder al Poder Judicial, digamos, el no estar influenciado por actores políticos, una perspectiva formalista, una argumentación en donde decían lo que quieren votar es imposible votarlo y yo no lo he votado en contra todas las veces que lo he hecho. Entonces, por mis precedentes, no voy a cambiar
el sentido de mi votación ahora frente a una reforma que claro está hecha mal y nos afecta a todos, ¿no? Entonces, creo que esas dos también, esas dos razones, esas dos explicaciones que también se han dado en la política judicial, ¿no? El poder ser sujeto de presiones políticas y también una visión más bien, una concepción más formalista del derecho, hicieron posible que la reforma siga viva, ¿no? Con todas estas pues malas prácticas electorales ahora, malas prácticas electorales en una elección judicial. Gracias, Azul, de verdad que muy, muy interesante. Laura, ¿tienes alguna Oye, yo tengo una millones de pregunta? preguntas, no nos va a alcanzar la Adelante, que hora, tenemos muchas, es verdad. pero creo que tengo dos preguntas, pueden escoger cuál o si contestan las dos. La primera pregunta que tengo yo con respecto a todo esto que nos están contando tiene que ver con la naturaleza del fenómeno. Julio estaba hablando de cómo la reforma la había pasado López Obrador y Sheinbaum necesariamente no estaba de acuerdo con la reforma. ¿Qué tanto, o sea, quién es, quién está manejando este bote? ¿Y hasta dónde va a llegar la capacidad? Yo asumo que es López Obrador, si es López Obrador, ¿hasta dónde llega la capacidad de López Obrador de manejar este bote sin necesidad, sin poder acceder a la presidencia? Porque esto es muy interesante el caso mexicano. Cualquiera de los otros casos latinoamericanos que hemos visto, el agrandamiento del Ejecutivo se basa en la permanencia en la presidencia de una persona. Pero acá estamos rotando, entonces creo que ahí hay un aspecto interesante del caso mexicano. La otra pregunta tiene que ver más con posibilidades de resistencia en medio del desorden. En mi experiencia, en otros casos de erosión democrática, a veces cuando suceden este tipo de reformas que nadie sabe cómo, hay espacios de resistencia, hay espacios para ocupar posiciones institucionales o hay espacios para abrir ventanas de oportunidad. Entonces quería saber ustedes si creen que eso es posible con esta reforma o si creen que es absolutamente imposible. Si es totalmente imposible teniendo en cuenta pues el control que hay de las dos comisiones del Ejecutivo y Legislativo para la selección de jueces. Sí, Eh, déjame, Azul, si te parece, decir algo de lo de quién está en el asiento del conductor, porque eso en el caso de México es bien interesante. Como dices, Laura, tienes toda la razón. O sea, a ver, el presidente López Obrador durante todo el sexenio tuvo una aprobación bastante alta. No, no rara para los presidentes en México, salvo Peña Nieto, pero muy alta y de manera consistente. La presidenta Sheinbaum, como dijo Azul, como decíamos en la plática anterior, tiene aprobación ahora del 80% y sí es cierto que también un montón de gente de diversos sectores votó por ellos. O sea, de que han ganado, eso no hay duda. Eh, y yo sí creo que el hecho de que el presidente López Obrador en ese contexto haya dejado el poder es notable, o sea, a ver, como decíamos con unos amigos, o sea, el artículo 83 de la Constitución mexicana, que es la prohibición de la reelección del Ejecutivo después de 6 meses de administración, sin ninguno otro, salvo ese sí, se ha mantenido incluso, o sea, desde 1917, ¿no? Entonces, el presidente López Obrador terminó su mandato y se fue, pero ahí viene la pregunta, ¿se fue o qué tanto se fue? Yo decía que la actual presidenta Claudia Sheinbaum no estaba de acuerdo con la reforma judicial como la planteó López Obrador. Lo- Claudia Sheinbaum decía que elegir jueces no era tan buena idea. Unos miembros de su equipo decían, no les dice nada el nombre del ministro Saldívar, pero el que ahora está como, bueno, a quien conozca el ministro Saldívar, él criticaba, o sea, decía, bueno, elegir jueces, quién sabe, pero claramente haremos una reforma. O sea, ellos no querían, pero López Obrador propuso en la campaña un paquete de 18 reformas constitucionales, entre ellas la judicial, que implicaba elegir a todos los jueces, ¿no? Ganaron un montón. Como decía, la supermayoría la lograron
con un tribunal electoral intervenido, haciendo interpretaciones no, digamos, kosher de lo que decía la Constitución. Al fin, con triquiñuelas lograron la supermayoría. El presidente López Obrador, si tenemos, nombró, o sea, exmiembros del gabinete de López Obrador o personas directamente favorecidas por él ocupan la mitad del gabinete de la presidenta Claudia Sheinbaum. El hijo del presidente López Obrador es el secretario general del partido Morena y la actual presidenta, la nueva presidenta del partido, es muy cercana del presidente López Obrador, anterior secretaria de Gobernación de López Obrador, hija de una de los fundadores de Morena, de las fundadoras de Morena. Varios gobernadores del país son claramente cercanos a AMLO. El presidente de la Cámara de Diputados y el de la Cámara de Senadores son cercanos a AMLO. El que era el principal candidato de la presidencia, Claudia Sheinbaum, para gobernar la Ciudad de México, perdió, ganó las encuestas dentro de Morena, pero no fue puesto por Morena porque López Obrador no quiso. Entonces, al mismo tiempo López Obrador se fue. Y la presidenta Claudia Sheinbaum es una política profesional que yo quiero suponer, y no solo supongo, ha dado muestras que tiene una vocación de poder y de gobierno. Lo que pasa es que también lleva poco tiempo, ¿no? Entonces, lleva poco tiempo y se quedó con muchos de estos eh, como legados, vamos a llamarles así, del presidente López Obrador, además de que está convencida del proyecto, o sea, por eso está ahí, porque el presidente López Obrador la eligió para continuar con lo que él considera que es esta cuarta transformación. Yo creo que el test fuerte, Laura, está viniendo ahorita con Trump, porque la presidenta Sheinbaum se está enfrentando a unos callejones sin salida, en donde tiene que optar por seguir defendiendo ciertos, alguien dirá lastres o digamos herencias del gobierno de López Obrador, como por ejemplo algunos gobernadores muy cuestionados, eh, o, eh, o, o tomar decisiones que rompan con eso, que implicaría romper con algunas de las preferencias del expresidente para poder abrir un campo de negociación con el presidente Donald Trump. Entonces, yo creo que estamos llegando a un punto en donde pues no va a quedar de otra, va a ser difícil mantener todas las pelotitas en el aire. Yo tengo ahí una idea un poquito diferente a la de Julio, ¿no? A ver, Porque en mi opinión, una de las singularidades del caso mexicano y que contrasta con América Latina tiene que ver con que nosotros no elegimos ni concentramos el poder en una sola persona, sino en un partido, ¿sí? Entonces, esto para mí estaba claro desde que Andrés Manuel se empezaban a ver estos signos de erosión democrática. Yo sabía, o sea, estaba cierta que Andrés Manuel no se iba a quedar en la presidencia, ni que iba a modificar la constitución, ni ninguna cosa de esa naturaleza, ¿no? Digamos que es un auténtico nacionalista revolucionario del PRI. No puede romper con eso. Entonces, eso para mí estaba claro. Lo que no estaba claro es cómo se iba a comportar, cuál iba a ser el comportamiento de Sheinbaum. Y lo que yo he visto es ligeramente distinto a lo que ha visto Julio, porque para mí Sheinbaum siempre ha mostrado un compromiso con las políticas de Andrés Manuel y nunca se ha separado de ellas. Y es sorprendente cómo apoya y apoyó la reforma judicial. Sí, en un principio creo que yo recuerdo solo una declaración después de que ganó, que dijo que íbamos a ver cómo iba a ser la reforma. Pero después, 3 días después de que habló López Obrador sobre que se iba a sentar con la presidenta para hablar de la reforma más importante que se tenía que hacer, el discurso cambió, ¿no? Y hay declaraciones de Sheinbaum diciendo, nosotros cumplimos con nuestras promesas de campaña y una de ellas fue la reforma judicial. Así que los jueces se van a elegir por voto popular. Eso antes de que se aprobara la reforma, ¿no? Antes de que pasara por las cámaras.
Luego tampoco ha mostrado como sensibilidad a las diferentes pues, problemáticas, por decirlo menos, que ha mostrado la implementación de la reforma. Es decir, siempre la ha defendido, la sigue defendiendo. Y yo creo que una de las razones es una política muy inteligente, ¿no? Una de las razones fundamentales es que ya no tiene un grupo político fuerte dentro de Morena, como si lo tienen otros grupos, por ejemplo, otras personalidades dentro del partido que han formado sus propios grupos. Entonces, yo creo que ella depende mucho del apoyo que pueda darle pues, la figura que tiene atrás, que es Andrés Manuel. No creo que vaya a haber un rompimiento. Hasta exactamente, creo que la prueba que va a confirmar este rompimiento o que podría confirmar algún resquebrajamiento es la nueva relación con Donald Trump, sobre todo con lo que tiene que ver con los cárteles del narcotráfico, como organizaciones terroristas, con lo que tiene que ver con la defensa de estos, eh, de estos grupos, ¿no? Esta defensa que, pues no sé, ahorita si no saben, pero tenemos a uno de los grandes capos detenidos en Estados Unidos que ha solicitado de manera directa a la presidenta su repatriación, o el gobierno, o colapsa el país, algo así, ¿no? Entonces yo creo que ahí sí puede haber un punto de quiebre muy interesante, pero lo que hasta ahora de mi parte he observado es que pues, el compromiso democrático de Sheinbaum es muy cuestionable. Es decir, las políticas que ha avanzado, las importantes, no son políticas democráticas, no son políticas que nos hacen ser mejores como democracia, sino por lo contrario, desapareció el INAI, por ejemplo. Esa fue completamente autoría suya. ¿Sí? Va a presentar una reforma electoral que viene en términos de reducir la representación proporcional de las cámaras, es decir, la pluralidad. Entonces, no veo cómo podríamos hablar de un compromiso democrático de Sheinbaum con este tipo de políticas que hemos estado viendo en los últimos meses. Luego, un poco sobre la segunda pregunta de las posibilidades de resistencia con la reforma. Yo no creo, digo, soy súper negativa ya después de la resolución de la Corte, ya no puedo ver la luz, en el sentido de que no veo cómo pueda venir una resistencia desde el Poder Judicial, ¿no? Julio hablaba de las comisiones y de cómo fueron nombrados las personas. Se supone que teníamos una comisión del Poder Judicial también, que al final de cuentas renunció porque se le notificó una suspensión en contra de la reforma, una suspensión judicial, y ellos renunciaron. Y sin ningún sustento legal, ningún respaldo legal, el Senado armó esa lista y la mandó al INE. Sí, entonces tenemos no dos listas del partido en el gobierno, sino tres. Tres listas del partido en el gobierno, que conforman la lista de candidaturas para la elección judicial. Entonces, eso es problemático también porque está enmarcado en un momento muy frágil, yo creo que el más frágil que hemos tenido desde la transición, en donde el Estado de Derecho prácticamente está siendo abatido. Es decir, las suspensiones de los jueces no están siendo acatadas por la autoridad, ¿no? El Senado, la Cámara de Diputados, la Presidencia, el Tribunal Electoral, el Instituto Nacional Electoral han desacatado suspensiones judiciales. Eso yo no lo he visto todavía que pase en otro país, ¿no? Si vemos Estados Unidos, los decretos de Trump ahora están suspendidos. Acá es como si esas suspensiones nunca hubieran sido emitidas. Eso es bastante peligroso, pienso yo, para el futuro del resto. Una de las cosas que a mí me encanta de Charlemos justamente es que van surgiendo temas de conversación y a uno como que no le da el tiempo para anotar todas las cosas que quiere conversar y seguir hablando, ¿no? Azul, muchísimas gracias por tu intervención. Y bueno, se nos va agotando el tiempo lamentablemente por un lado, ¿no? Entonces estamos conscientes de qué está pasando y tenemos un par de preguntas también de nuestros participantes y por supuesto, también pues... convocamos a nuestros participantes para que hagan preguntas si lo desean. Aquí nos quedamos hasta que las respondamos. Pero una de las preguntas que teníamos y que las has señalado es, por supuesto, el efecto del trumpismo en el contexto de la democracia mexicana. Ya has ido dando algunos datos sobre cómo se da ese efecto. Nosotros desde fuera podemos ver
algunas reacciones, bueno, más que otras, ¿no? Creo que el trumpismo ha sido hasta ahora, bueno, el último mes ha abierto tantas ventanas de conversación y discusión que es muy difícil darle seguimiento a todo lo que está ocurriendo, ¿no? Pero ustedes tienen la visión del caso mexicano, ¿no? ¿Cuáles son las vetas más importantes de influencia de lo que está pasando en Estados Unidos respecto de la democracia mexicana y de la perspectiva de posible, bueno, defensa de la democracia mexicana o una eventual recuperación o protección del sistema en un contexto tan difícil, ¿no? Desde el punto de vista internacional? No, ese tema es muy complicado para México y pues para muchos países. Quiero decir algo antes sobre la segunda pregunta de Laura, de lo de la resistencia. Yo creo que, ¿sabes qué, Laura? Que, mira, la reforma va a salir mal. Es muy probable que salga muy mal. Yo no sé cuánta gente va a ir a votar el 1 de junio por los jueces, pero los estimados del propio Instituto Nacional Electoral son entre 8 y 14% de personas. Nuestro indicador más, digamos, bueno, uno que puede darnos algo de luz es en una revocación de mandato del presidente López Obrador, una de sus movidas, porque la revocación de mandato generalmente la pide la oposición, pero él no, él pidió la revocación de mandato, que era como un refrendo de mandato, ¿no? Bueno, en ese refrendo de mandato votó el 12% de la población. Entonces, yo creo que Morena va a movilizar votantes, pero no creo que haya una gran cantidad de personas que salgan a votar. Eh, si es una elección que sale mal, yo creo que el propio Morena y la presidenta van primero a culpar a alguien más, ¿no? O sea, van a echarle la culpa o al Instituto Electoral, a la presidenta de la Suprema Corte de haber puesto obstáculos. O sea, van a buscar culpables por todos lados antes de decir que es una mala reforma, ¿no? Pero, pero yo creo que probablemente ellos mismos inician una reforma de la reforma, si cabe la sensatez, sobre todo para medio arreglar las cosas con vistas a la elección del 2027, que es de la segunda mitad de jueces, ¿no? Entonces, puede haber una reforma de parte de ellos en ese sentido. Luego, México va a perder la demanda en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Ya hubo una audiencia frente a la Comisión Interamericana en donde fue clarísimo que pues el Estado mexicano no pudo defender porque no hay diagnóstico, porque hemos dicho ya, o sea, es una mala reforma y además mal hecha. Entonces México va a perder el caso en la OEA. Lo que pasa es que esto va a tardar, pero ahora cómo va a reaccionar México, no sé, pero va a seguir esa resistencia. Yo creo que los jueces van a seguir resistiendo de distintas maneras. Yo ya he visto algunos que están pensando formar este, o integrarse a algunos partidos políticos, ¿no? Los jueces que van a dejar de ser jueces, van a formar asociaciones. O sea, ya también México es un país grande en donde sí es cierto que todavía Morena y la presidenta tienen una fuerte aprobación y popularidad, pero eventualmente eso va a cambiar y yo creo que va a haber posibilidad de resistir. Y lo de Trump se lo dejo a Azul. No, ¿Cómo yo es que es muy movilizar? complicado, pero yo creo que tú lo estabas diciendo muy bien, Azul. No tenemos todavía como evidencia de para dónde va a caminar, pero lo que yo sí alcanzo como a entrever tiene que ver con el crimen organizado, es decir, la manera en que nos puede afectar un gobierno de Trump en la democracia mexicana tiene que ver con el tema crimen organizado. ¿Por qué? Porque no es novedad ni nuevo para nadie que muchos de los gobiernos subnacionales, particularmente los municipales, pues están cooptados por el crimen organizado, son elecciones organizadas por el crimen organizado donde van sus candidatos, ¿no? Incluso hay varios gobernadores, hemos tenido gobernadores que siguen detenidos, fiscales que han estado en Estados Unidos detenidos por crimen organizado.
Entonces, yo creo que la principal afectación de la nueva política trumpista hacia México va a tener que ver con eso, no con el Poder Judicial, que yo creo que no le importa y además va a estar súper de acuerdo con lo que estamos haciendo, ¿no? Capturando al Poder Judicial desde el Poder Político. Pero, por ejemplo, toda la política de declarar terroristas a los cárteles de la droga, ¿no? Es muy conocido que los cárteles de la droga están conectados con grandes políticos en México, ¿sí? Con gobernadores, muy probablemente con personas, funcionarios públicos que trabajan en la federación. Y esto no es del gobierno de Moreno, ¿no? Hay que estar muy claros que esta es una lógica que viene desde los gobiernos de Fox y Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. O sea, no es nuevo que el crimen organizado está dentro de las secretarías de seguridad pública y del ejército también, ¿sí? Entonces, esto yo creo que puede ser muy peligroso porque si los cárteles son terroristas y estos terroristas están vinculados con la clase política, entonces el escenario no es muy bueno, ¿no? El escenario no es muy bueno porque entonces no van solo por los cárteles, van también por gente relacionada que en la política le hace el juego a los cárteles. Y para mí yo creo que este es uno de los cambios más trascendentales en la relación con Estados Unidos, de cómo puede verse afectado nuestro régimen político, ¿sí? Pues porque al final de cuentas, la gobernanza criminal que prevalece en muchos de los estados puede caer próximamente con estos drones que ya andan volando en nuestro país, ¿no? Con esta nueva política de van a ir en contra de estos cárteles y sobre todo, no lo quiero poner de nuevo, pero lo que vaya a declarar este gran capo, que ha sido el capo, lo resalto porque ha sido el capo más buscado en los últimos 40 años. No es cualquier persona, es alguien más importante que el Chapo Guzmán, ¿sí? Entonces, yo creo que las declaraciones que él puede hacer también van a tener un impacto en la política en nuestro país. Sí, Muchísimas gracias. Sí, es adelante. es muy impresionante que el gobierno mexicano no puede ni siquiera retóricamente condenar a estas organizaciones. Tiene que hacer Qué encontrar que bueno. la defensa de la soberanía y yo no sé qué tan sostenible va a ser eso, ¿no? Además de el problema comercial, ¿no? Porque lo de los aranceles y las amenazas, pues sí le afectan a Estados Unidos, pero a México mucho más, ¿no? Entonces, si se combinan, o sea, si se cierra la pinza de económica y esta presión política que mencionaba Azul, híjole, sí se puede poner fea la situación, ¿no? Como que el gobierno mexicano se puede empezar a quedar sin alternativa. Además, mucha de la aceptación del gobierno, y esto hay que decirlo, depende de las grandes transferencias de Claro. recursos directos que el presidente López Obrador dio durante 6 años y que la presidenta Sheinbaum sigue dando. Que el proyecto de los jóvenes construyendo el futuro, las becas para aquí, las becas para allá, los adultos mayores, son transferencias directas de dinero en efectivo a las personas que han tenido algo positivo, pero han mermado, digamos, la estabilidad financiera de la capacidad financiera del gobierno, son difícilmente sostenibles si no hay un crecimiento sostenido. Y por otro lado, y por otro lado, pues así como ponen contenta a la gente cuando se los dan, la puede poner pues no contenta cuando se los quitan, ¿no? Y Claro. entonces ese impacto de lo económico y político de Trump también puede pegar por ahí, ¿no? O sea, que se minen las bases de apoyo del partido en el gobierno. Súper De verdad interesante. que así es. Eh, yo creo que tenemos una pregunta online que me gustaría hacer, si se puede. Y luego Sí, yo sí, creo que ya adelante, se nos Laura. acaba el tiempo, desafortunadamente.
Porque Lamentable. yo sigo teniendo con 3 millones de preguntas. La pregunta es un poquito larga, entonces Oscar Zapata me perdonará, la voy a recortar un poquito. Oscar resume una serie de antecedentes de abusos y prácticas antidemocráticas del Poder Judicial, ¿no? Y entonces dice que hay una serie de antecedentes y pregunta si ustedes podrían hacer un diagnóstico y ahondar en los antecedentes fácticos sobre los abusos e irregularidades del Poder Judicial que generaron, pues, el gran descontento con la institución. Julio, Sí, ¿quieres empezar ahí con que tienes mucho trabajo? sí, yo creo que no, sin duda, ¿eh? O sea, es una buena pregunta. Y como dijo Azul desde el inicio, nadie defiende al Poder Judicial en México sin reservas. Al contrario, había un montón de críticas, ¿no? Digamos, había un montón de áreas de oportunidad, ¿no? Si lo quieren ver así. En el Poder Judicial federal, por supuesto, ¿no? O sea, está el tema de hay un montón de familiares trabajando ahí, la jurisprudencia no fue tan agresiva en términos de los derechos socioeconómicos, no fue perfecto el reclutamiento de jueces vía concursos. Ahora, eso es el Poder Judicial Federal, que era el mejor o es el mejor del sistema de justicia. En el Poder Judicial local hay muchos escándalos de corrupción. Obviamente hay unos estados mejores que otros. En las fiscalías, yo creo que son del sistema de justicia la institución pues con más pendientes. Sin embargo, lo que se reformó, ¿no? Fue el Poder Judicial Federal. O sea, sí, claramente había muchísimos pendientes, pero nada justifica tirar una bomba nuclear en el Poder Judicial como lo hizo el presidente del Observador y la presidenta Sheinbaum. O sea, había que reformarlo, sí, había que destruirlo, además destruirlo cuando iba a ser muy natural la deferencia del Poder Judicial con una fuerza mayoritaria en la presidencia y el Congreso. O sea, el Poder Judicial con el presidente López Obrador no fue un adversario de ellos. Claro, es que su trabajo es declarar inconstitucional lo que va en contra de la Constitución. Y hubo claras políticas y decisiones y órdenes ejecutivas o decretos del presidente López Obrador contra la Constitución transparentemente, que un alumno de derecho lo puede ver, ¿no? De primer año de derecho. Entonces, eso es lo que no les gustó, que hubiera estos frenos. Y por eso, pues, ahora hay una captura que yo creo que independientemente de todos los pendientes que había, es injustificada. Y bueno, Oscar, muchísimas gracias por tu pregunta. Yo creo que es fascinante porque pone en centro una cosa que no se alcanza a ver en la opinión pública, ¿no? Que tiene que ver con que efectivamente el Poder Judicial Federal tenía muchos problemas, pero nunca, ni siquiera se le acercaba tantito el nivel de problemas que tenían los poderes judiciales locales, el nivel de problemas que tienen las fiscalías, que todas ellas, te lo digo desde ahora, son dependientes de los ejecutivos locales y dependientes del Ejecutivo Federal. Son contadas con la mano, con los dedos de una mano, las fiscalías que son independientes de los poderes ejecutivos locales. Entonces, el argumento de López Obrador fue, vamos a democratizar la justicia para que le llegue a la gente, ¿sí? Bueno, eso no va a pasar nunca con esta reforma. No va a pasar nunca con esta reforma porque el problema principal de la justicia en México no está en el Poder Judicial Federal, sino en los poderes judiciales locales y en las fiscalías locales, que son las que le llegan a las personas. Es decir, tú y yo no vamos a ir a la corte, o si vamos a ir a la corte vamos a tardarnos unos 10 años para llegar a la corte, ¿sí? Pero tú y yo sí vamos, podemos y tenemos la posibilidad muy seguramente más fácil de llegar a una corte local por algún problema de tipo familiar, algún problema de tipo penal, mercantil, bueno, es lo más natural para el ciudadano, ¿sí? Sin embargo, aquí no se pensó en reformar a los poderes judiciales locales primero, sino solamente aquel poder judicial que era incómodo, ¿sí? Incómodo porque tenía un poder de revisión constitucional que le ponía límites al Ejecutivo. Y esto yo creo que es no historia única de México, sino de muchos países que han pasado por procesos de erosión. Es decir, este tipo de populismos lo que hace es
montarse en la idea de democracia mayoritaria, del gobierno me eligió a mí, para desmantelar las instituciones contramayoritarias que les son incómodas, entre ellas el Poder Judicial Federal, ¿no? Julio tiene muchísimos estudios sobre cómo estaba mal el Poder Judicial Federal y tiene también muchísimas propuestas de cómo se podía corregir. Ninguna de esas propuestas está estuvo en la propuesta en la iniciativa de reforma que se aprobó, ¿no? Hemos encargado de estudiar el Poder Judicial por los últimos 20 años y sabemos cuáles son sus fallas. Y ninguna de esas propuestas, el sistema de nominación se podía mejorar. Claro que se podía mejorar, ¿no? Para que no quedaran nada más los amigos del presidente o los amigos del partido mayoritario en la Cámara. Sin embargo, no se escucharon todas estas voces, las hicieron a un lado y propusieron una reforma que lo que hace de manera clara es capturar, ¿sí? Ahí la dejaría yo. Muchísimas gracias a Azul y a Julio por una conversación súper interesante, súper iluminadora, llena de preguntas. Yo les recomiendo a todos los que nos están viendo que se lean el trabajo tanto de Azul como de Julio, que han escrito extensamente sobre estos temas. Muchas gracias por contestar todas nuestras preguntas. Tenemos todavía un charlemos pendiente este semestre. En ese charlemos, vamos a discutir el libro de Rebecca Hanson, Policing the Revolution, The Transformation of Coercive Power and Venezuela's Security Landscape During Chavismo. Así que por favor estén pendientes del próximo charlemos, que seguramente también va a estar súper interesante. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Laura. Laura, gracias, Raúl. Gracias, Javier. Gracias a todos, gracias panelistas. Gracias, Laura. Saludos a todos. Gracias.